Saquemos del baúl las tradiciones milenarias curativas del planeta. Desarrollemos las mezclas herbales únicas de la mano del sincretismo, la ciencia y la tradición. Nuestros ancestros y nuestras etnias nos heredaron sabiduría. Desde este momento, los doctores Yuriyu Ortiz Tobar y Mario Chávez nos acompañan en su rescate. Todo está bien. Sí, señora, señor, que nos está escuchando hoy, como todos los jueves, en Sanamente, tu programa preferido. Bueno, la verdad es que Positivo Extremo Radio tiene programas muy, pero muy interesantes. Bueno, Yuriyu. Buenos días. Bienvenidos. Buenos días, todos bienvenidos. Porque hoy tocamos un tema increíble, ¿eh? Y con el corazón lleno de gratitud al Creador por darnos una oportunidad más, por darnos un nuevo día de amor, un nuevo día para hacer lo mejor que podamos. Y aquí apareció Mayita también. En salud total, qué dicha. Así es. Ajá. Lo más cercano a la felicidad es tener salud y aún mejor salud holística. Así es, un programa que trae noticias saludables a todo nivel, en forma holística, para el cuerpo físico, para el cuerpo energético, para nuestro cuerpo mental, emocional, espiritual. Ese es el enfoque que tenemos nosotros en la radio y en nuestra vida. Nosotros llevamos aproximadamente unos 40 años ya cantando esta canción del holismo, esta canción en donde tratamos de ver al ser humano de esa forma íntegra, desde el Centro de Nutrición Natural Holística Mayú. Y les estamos dando un saludo fraterno desde el corazón y contarles que hoy tenemos un súper programa. Pero antes, Yuriyu, contémosle un poquito qué es Mayú, de qué se trata Mayú. Mayú es un centro de nutrición holística donde no solamente encontrarás alimentos y suplementos naturales únicos que surgen de ese sincretismo entre la tradición milenaria indígena y la academia universitaria, sino también conferencias, talleres, cursos orientados al desarrollo humano integral, una verdadera escuela de vida sana, donde nuestro eslogan es prevenir es porvenir y buen vivir. Así es, Yuri. Y bueno, recordamos que pueden contactarse con nosotros en Estados Unidos. Estamos en la ciudad de West Palm Beach. Nuestro teléfono es +1, el indicativo de USA, 561-296-6757, el teléfono de nuestro centro holístico. También estamos por Facebook. Nuestro perfil de Facebook es Mayú Natural Way. Ahí va a encontrar usted la entrada de Mayú. Al fondo ahí va a ver la bandera de la paz, un tema que también tocamos y que sería interesante ya empezar a volver a llamar a Leonardo con sus temas apasionantes. Y también recordarles, Yuriyu, cuál es la página web y qué otra forma nos pueden encontrar en las redes. Sí, nos pueden encontrar en la web como mayunaturalway.com, www.mayunaturalway.com. Nos pueden escribir por el correo electrónico mayunatural@yahoo.com y también nos pueden encontrar en Instagram, en Dr. Mayú, en YouTube, Dr. Mayú, DR Mayú. Ahí encontrarás un enfoque de todo lo que es el naturismo tropical que nosotros practicamos y compartimos. Así es, muy bien, y cada tanto tiempo estamos subiendo un video, como el último que subimos fue eso de aclarar esas ideas que nos siembran la ciencia, que la medicina nos siembra, esos falsos conceptos, esos mitos. Así que siempre estamos interesados a través de todos estos programas y de nuestro programa de Dr. Mayú, del canal de YouTube, es de educar a la gente. Básicamente estos programas son netamente educativos. No pretendemos que usted cambie de actitud, que tenga su doctor, lógicamente, su médico, que le hagan su examen anual, lo que sea, pero ya sabe, miremos al otro lado de la orilla, a la otra orilla, y vamos a encontrar de pronto unos enfoques bien, pero bien diferentes. Somos Positivo Extremo Radio, la radio que sintoniza con tu crecimiento y evolución. Tenemos 7 objetivos que son el holismo, la espiritualidad, coaching, amor, conciencia social, positivismo y cuidado del planeta. Así es, mi querida Yuriyu. Y decirles que este programa, junto con también todos los programas, toda la programación de nuestra radio, Positivo Extremo Radio, la puede
usted encontrar, la puede bajar, la puede estudiar, la puede revisar, entrando al perfil de Facebook, Positivo Extremo Radio. Usted simplemente mete Facebook, desde su Facebook se mete Positivo Extremo Radio y ahí va a encontrar este programa. Yo creo que en las horas de la tarde, Dani es bien juicioso en las horas de la tarde, máximo mañana, ya usted puede tener contacto con nuestra programación ya allí colgada para que usted la pueda revisar. Bueno, Yuriyu, te cuento que hoy es un tema muy interesante, pero antes me encanta. Si vamos a ponerle una musiquita de entrada que nos vaya ambientando, ¿te parece? Me parece fantástico. Hágale pues. Vamos, Dani. Esta búsqueda, queridas amigas y amigos que nos escuchan, en esta búsqueda de hacer una ciencia con conciencia, un día nos encontramos con un proyecto llamado SETI, que es un acrónimo del inglés que quiere decir Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Existen numerosos proyectos SETI que tratan de encontrar vida extraterrestre inteligente, ya sea por medio del análisis de señales electromagnéticas capturadas en distintos radiotelescopios o bien enviando mensajes de distintas naturalezas al espacio con la esperanza de que algunos de ellos sean contestados. Hasta la fecha no se ha detectado ninguna señal de claro origen extraterrestre, sin incluir la todavía sin definir señal wow. No obstante, sí se ha llegado a detectar varios candidatos a señales SETI, de cuyas coordenadas celestes nunca se llegó a reobservar ninguna emisión, y esto ya lo decía el famoso, ese científico que nos ilustró de una manera tan didáctica, el señor Carl Sagan. Sí, los primeros proyectos SETI surgieron bajo el patrocinio de la NASA durante el año 1970. Uno de los proyectos más conocidos, SETI@Home, fue apoyado por millones de personas de todo el mundo mediante el uso de sus computadoras personales que procesaban la información capturada por el telescopio de Arecibo emplazado en Puerto Rico. Infortunadamente, ese telescopio sufrió un desperfecto irreparable en el año pasado, en el 2020, y propició el abandono de este proyecto después de 2 décadas de trabajo. Qué tristeza, sí, ¿verdad? Es curioso que precisamente cuando se está hablando de ciertos temas apasionantes, para muchos de nosotros, pues, se destruyó. Bueno, en los últimos años, ya para redondear esta introducción, digamos que el Allen Telescope en California ha sido uno de los proyectos instrumentales más importantes relacionados con SETI, destinado principalmente a realizar observaciones astronómicas. Este instrumento es capaz de buscar señales tipo SETI en forma sincrónica. La novedad más reciente relacionada con los proyectos SETI es la señal BLC1,
una señal de radio que aparentemente provendría de la próxima Centauris. Sobre este tema tan apasionante hemos invitado al ingeniero Rafael Cárdenas Santa Cruz, con quien nos une una amistad, una hermandad de hace muchos años. Muy buenos días, mi querido Rafael. Bienvenido. Muy buenos días, Mario, Mariyu, ¿cómo han estado ustedes? Y un fraterno abrazo galáctico a todos ustedes. Así es, galáctico como la música que comenzó nuestro programa, galáctico. Bueno, una música muy bonita, Mario, que precisamente es una de mis favoritas, que la escucho continuamente. Y bueno, esto uno lo relaja y lo pone a pensar realmente qué es lo que existe fuera de nuestro planeta, allá en las estrellas. Así es, y estábamos hablando precisamente, esta es la música que nos ambienta con Yuriyu, cuando estamos así en un momento de meditación, como este momento tan especial. Quiero recordarle a todos los hermanos y hermanas que nos están acompañando en este momento, que ayer precisamente la luna llena de mayo es una luna llena para el mundo espiritual muy pero muy importante, porque se llama la fiesta del WhatsApp. Entonces, importante, el WhatsApp es una fiesta espiritual muy importante. Bueno, entremos en materia, mi querido Rafael. ¿Por qué se dice, al menos la ciencia ortodoxa, algunos dicen, otros no, dicen, ¿por qué se dice que la comunicación con extraterrestres es muy difícil que se lleve a cabo? Bueno, Mario, has tocado un tema muy, muy importante y una pregunta realmente extraordinaria. Te quiero comentar que sí, lo que tú dices, la comunicación es muy complicada, es muy difícil, y realmente eso se debe a varias cosas. La primera de ellas es de que si existe la vida extraterrestre en otro planeta, deben darse unas condiciones muy especiales. Una de ellas es de que los planetas que orbitan una estrella anfitriona, en este caso, por ejemplo, nuestro Sol, deben estar en algo que se denomina la zona habitable. Me preguntarás, ¿qué es la zona habitable? La zona habitable es aquella zona en donde un planeta tiene agua líquida. El agua es un potente disolvente, y eso quiere decir que ese planeta no puede estar ni muy cerca de la estrella ni muy alejada. Ni muy cerca para que pues el agua realmente se evapore, digámoslo así, ni muy lejos donde el agua pueda convertirse en una especie de acero. Desde ese punto de vista, entonces ya tenemos digamos un primer elemento en el cual podríamos decir cómo podrían ser esos seres que estamos buscando. Hay algo en la astrobiología, que digamos la astrobiología es la ciencia que estudia la vida en los astros, que es algo que se denomina la convergencia evolutiva. Es decir, si existe agua, deben existir en esos mares, en esos ríos, unos organismos o unos animales que hayan resuelto el problema de desplazarse muy rápidamente en un fluido. Es decir, que descubrieron ya cómo desplazarse en él, utilizando algo que se denomina la mecánica de fluidos. Es decir, que tienen que tener un cuerpo alargado. Pues unos ejemplos de ellos, un reptil que vivieron hace 65 millones de años, cuando apareció el T-Rex, nuestro famoso T-Rex, que es el ictosaurio. Hoy en día, por ejemplo, tenemos un pez, por ejemplo, el gran tiburón blanco, y unos animales, unos mamíferos, como el delfín y la orca. Y no solamente son animales, sino también algunas semillas. Acá en Colombia y en la zona pacífica, en el Guandal, existen unas semillas que son, digamos, alargadas para poder penetrar en el agua y llegar hasta el fondo, y de esa forma tener la posibilidad de poder germinar. Si existe esa estrella, esos organismos tienen que tener otro elemento importante, que son los ojos. Entonces nosotros, con nuestra
biología y la astrobiología también estudia, desde los organismos de ojos muy sencillos como la Euglena viridis, que solamente tiene, digamos, un sensor que es capaz de oír a la luz o acercarse a esa luz, hasta organismos que tienen ojos muy complejos, como por ejemplo, digamos que las aves, digamos algunos insectos y nosotros, por supuesto. Y algo que es bien interesante es que nosotros y algunos animales, o muchos animales, tienen algo que se denomina la visión estereoscópica, es decir, pueden mirar en tercera dimensión y esto sirve para calcular las distancias. Entonces, mira que tú has tocado un tema supremamente importante. ¿Será que nos podemos comunicar si existen seres en otro planeta? ¿Cómo es esa comunicación humana? Es la pregunta. No es fácil esa comunicación humana. Esa comunicación nosotros la tenemos en forma primitiva desde hace 200 millones de años, donde se dice que el ser humano empezó a dar sus primeros pasos dentro de este planeta de evolución. ¿Qué es lo que hacemos? Primero tenemos una idea. Esa idea que la tenemos nosotros en nuestra cabeza, la codificamos, utilizamos un medio, que en ese momento el medio son las cuerdas vocales, la laringe, etc. Necesitamos un medio elástico, que es el aire. Luego llega esa información a nuestros oídos, la descodificamos y producimos esa idea. Imagínate, Mario y amigos, realmente es todo un proceso complejo y largo, podríamos decirlo así. Y aquí vale la pena, bueno, y esa idea se transmite muy rápidamente, ¿no es verdad? Pero no sé si ustedes han escuchado o lo han visto a Elon Musk, es un gran innovador americano, en donde tiene una serie de proyectos muy interesantes. Uno de ellos es, bueno, él es fundador de una empresa que se llama SpaceX, donde está llevando alimentos a la Estación Espacial Internacional. Ya no se utilizan los cohetes rusos, sino que él ya tiene con su cápsula Dragón y sus cohetes, está llevando, digamos, los alimentos allá a la estación. Pero algo interesante que está haciendo él es que está investigando un proyecto que se llama Neuralink. El Neuralink es un chip que le van a colocar a las personas en su cabeza para que tengan toda la información de la nube, o sea, la información. En este momento, por ejemplo, nosotros podemos ingresar a Google y tenemos la información casi ilimitada en la nube, ¿verdad? De lo que tú quieras. Imagínate si esa información tú la tienes en un chip en la cabeza, en donde simplemente con pensar sobre algo que necesitas, la tienes en forma inmediata. Pero no solamente eso se queda allí. Esa información de ese chip puede transmitirse, la idea de ese chip, a otro chip que lo tiene otra persona en algún lugar del planeta, y de esa forma poderse comunicar. Yo hablaba en estos días precisamente sobre esto con un médico y me decía, eso es muy interesante, pero eso podría causar, digamos, esa forma de desaparecer, esa forma de lenguaje que la teníamos anteriormente, que es una forma, como yo me estoy expresando en este momento, una forma primitiva. Esa sería una forma, pero podría causar también algo complicado con la comunicación y con los órganos que podrían llegarse a atrofiar. El lenguaje, sí, Mario, el lenguaje... Y yo estaba pensando exactamente es eso. En este proyecto novedoso, pues realmente el lenguaje, esa forma sonora, porque en últimas el tema es de vibración, el tema es de unas frecuencias en donde una parte, digamos, la más densa, pues está sonora, pero ya en este caso, en donde hay la transmisión de toda la información que hay a través del pensamiento, ya es otro tipo de situación, casi que, digamos, algunos dirán como telepática, donde no hay una forma sonora, sino una forma más bien de imágenes o de sonidos, porque muchas veces este tema de la búsqueda de vida extraterrestre, hace un ratico lo hice el comentario de esa frecuencia, de esa señal, wow, que se le llamó así, que inclusive sería interesante
que nos cuentes un poquito este tema. Y el otro punto, hablabas del tema del agua, pero recordemos que también estamos metidos en un paradigma en donde nos hablan de que no, pues la vida tiene que ser en el agua, la vida tiene que ser basada en el carbono, pero a la luz de la ciencia, de las comunicaciones, de la alta conductividad, también se está hablando de vida basada no en carbono, sino en silicio, por ejemplo. Entonces tendríamos que estar pensando en una tipología de esos hermanos cósmicos de una manera diferente a la que nosotros siempre estamos pensando desde nuestro mundo antropomórfico, pensamos que tiene que ser así. Si cuéntanos un poquito sobre esa señal wow, esa señal wow que inclusive llevó a la creación de esa película maravillosa basada en el libro de Carl Sagan, que se llama Contacto. Esa película interesante. Mario, es muy interesante lo que tú dices. Bueno, dentro de la naturaleza hay algo que se llama el espectro electromagnético, del cual tú eres experto precisamente en este tema. Pero digamos que ese espectro electromagnético es muy grande, muy inmenso, y lo interesante es que pues, la información se transmite a velocidades muy grandes, a la velocidad de la luz, podríamos decir. Pero lo interesante de todo esto es que solamente nosotros, si utilizamos nuestros ojos, podemos determinar un espectro muy pequeñito, que solamente, pues para decir un valor, es del 0.4 al 0.7 milimicrones. O sea, es decir, un rango de espectro muy pequeño en el cual nosotros podemos ver. Y utilizamos los 3 colores básicos que nos enseñan a nosotros en el colegio, en la universidad, que es la combinación del rojo, verde y azul, y hacemos esas combinaciones, y todo lo que vemos en la naturaleza es en base a esos colores y a ese espectro. Pero existen otros espectros que no los podemos mirar, pero sí los podemos sentir. Por ejemplo, el calor, ¿no? Entonces hay sensores que determinan el grado de calor y se pueden determinar las imágenes, etc. Y esa es precisamente una de las formas que nosotros estudiamos las estrellas. Por esos espectros electromagnéticos de color podemos determinar qué clase de estrella es, qué elementos podría tener esa estrella. Pero algo también que tú tocaste el tema es de la señal wow. Esa es una señal en donde en un radiotelescopio, tú sabes que la información, si los seres extraterrestres tratan de comunicarse con nosotros, tendrán que hacerlo por ondas de radio, ¿verdad? Que se transmiten, pues es una forma interesantísima, que se transmiten a la velocidad de la luz. Y como las estrellas se encuentran tan lejanas, pues esa es la forma más eficiente de poderse comunicar con nosotros. Esa señal wow se la recibió en un radiotelescopio en Ohio y precisamente dio origen a lo que tú estabas tocando también. Bueno, es una señal que nunca más se la volvió a escuchar, ¿verdad? Y dio origen a lo que tú también estabas comentando, a esa película tan extraordinaria escrita por Carl Sagan. Pues él escribió su libro, pero nunca la vio la película, ¿no? Protagonizada precisamente por Jodie Foster, ¿sí? En la cual es el papel de, creo que era la doctora Eleanor, sí. en donde ella recibe información de una estrella Vega, precisamente de la constelación de Lira, recibe esa información y supuestamente estos seres extraterrestres le informan de cómo construir una nave para poder viajar a través de un agujero de gusano. Me preguntarán algunas personas que qué es un agujero de gusano. Pues es una distorsión del espacio-tiempo donde, hagamos de cuenta una hoja, miremos una hoja en nuestra mente, en donde si vamos de un punto A a un punto B, digamos que ese es el espacio, que es inmenso, ¿sí? De millones de años luz, pero si nosotros lo podemos doblar, podríamos ir muy rápidamente de un punto a otro punto, casi en forma instantánea. Ese huequito que nosotros abrimos en una hoja, de un lado al otro lado,
podríamos decir que es un agujero de gusano. Entonces estos seres extraterrestres en esta película le enseñan a ella cómo viajar a través de un agujero de gusano. Ella llega a un sitio donde se encuentra con sus seres, con su papá, creo que era, que no estoy mal, es con su papá, en donde los extraterrestres toman la forma de sus seres queridos. Pero hay otra película que yo le recomiendo, si es que vamos a eso, Mario, otra película que tiene detrás de ella un mensaje muy, muy interesante, que es esa película que se llama Interestelar. No sé si tú la has mirado. No. No, Interestelar es una película en donde también detrás de ella hay muchos conceptos de astrofísica y astronomía, donde se está acabando la vida en el planeta Tierra y hay un astronauta que viaja a otro planeta que posiblemente tenga vida a través de un agujero de gusano, y allá llega a un planeta donde allá hay otro astronauta que está en un estado de invernación, y que, bueno, ahí tiene un poco de... Y luego trata él de volver, ¿no? Él tiene una hija, este astronauta, y bueno, y la hija después se convierte en una astrofísica y devuelve al papá, digamos, aquí al planeta Tierra. Como él estuvo viajando a través de un agujero de gusano y un agujero negro, nosotros sabemos que en los agujeros negros el tiempo transcurre más lentamente. Entonces me preguntarán, ¿por qué? Se ha demostrado que a medida que la gravedad aumenta, el tiempo se hace más lento. Imaginémonos en un agujero negro que es una estrella colapsada, digamos, donde la gravedad tiende o se dice que tiende a infinito la gravedad. Imaginémonos que si una persona está cerca de un agujero negro, que se llama el horizonte de sucesos, el tiempo para él pasa más lentamente que aquí en el planeta Tierra. Entonces, cuando él vuelve, su hija, ya que es astrofísica, que lo hizo volver a papá, porque él quedó atrapado digamos, en otra dimensión de espacio-tiempo, y la hija lo hace volver, ¿no? Pero el mensaje de esta película, que se la recomiendo a ustedes, es de que lo único que trasciende el espacio y el tiempo es lo que tú empezaste a decir hoy en este programa, Mario, es el amor. Es lo único que trasciende en el espacio-tiempo. Ingeniero Cárdenas, quiero contarle lo siguiente. Comentaste hace un ratico sobre la Universidad de Ohio, el Observatorio Macmillan de la Universidad de Ohio, Universidad Estatal de Ohio, fue dirigido hace algún tiempo atrás por un científico, por un astrofísico, que es el doctor Joseph Allen Hynek, que tuve el honor de conocer en un congreso sobre ovnis y vida extraterrestre en Bogotá, Colombia, un personaje que podríamos decir que ha sido la figura de la ufología mundial y que le ha dado esa seriedad porque era un personaje que era un asesor del Pentágono y de toda esta gente que está trabajando en esto, pero desde el punto de vista muy, muy científico. A los que nos encontramos en este tema, nos encanta, nos interesa estos temas con los trabajos de Fermi. ¿Nos pudieras contar o compartir en qué consiste la paradoja de Fermi, Rafael? No, pues imagínense, ustedes me están haciendo unas preguntas de los temas que realmente me encantan a mí, ¿no? Digamos, para entrarnos un poquito en la paradoja de Fermi, algunas preguntas nos preguntaron, bueno, ¿qué es una paradoja? Es un hecho que parece contrario a la lógica. Por ejemplo, buscar la paz a través de la guerra, es una paradoja, ¿no es verdad? Bueno, pero entonces para entrarnos en esta paradoja tenemos que nuevamente situarnos en un espacio, digamos, en una montaña, y nuestros antepasados afuera de sus cuevas, y mirar hacia arriba, ¿verdad? Cuando miramos hacia arriba vemos una cantidad para nuestros antepasados que eran unos punticos que no sabían qué era, que eran estrellas, ¿verdad? Pero entonces, en una noche despejada, ¿qué es lo que podemos ver? Lo que podemos ver, hasta donde nosotros podemos ver, son aproximadamente 2.500 estrellas que están a menos de 1.000 años luz. Es decir, que las distancias son tan grandes que no las podemos medir ni en metros ni en kilómetros, sino en años luz. Es decir,
viajar en un segundo 300.000 kilómetros, imagínense, es una velocidad enorme, pero en el espacio ni esa velocidad es tan grande. Bueno, esto es lo primero. Lo segundo que se dice es que las estrellas en nuestra galaxia, aproximadamente en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, son de 100.000 a 400.000 millones de estrellas, ¿no? Es decir, que por cada grano de arena en cada playa de la Tierra hay aproximadamente 10.000 estrellas allí afuera. ¡Wow! Es decir, que hay 100 planetas iguales a la Tierra por cada grano de arena. Solamente en la Vía Láctea se cree que existen 100.000 civilizaciones inteligentes. La pregunta es, ¿y dónde está todo el mundo entonces si no hemos podido tener contacto con ellos? Entonces aquí viene precisamente la paradoja de Fermi, que va unida a algo que se llama Bueno, ¿quién era Fermi? Fermi era un astrofísico, Enrico Fermi precisamente, creo que era americano, que nació creo que en el año de 1901, en donde se hacen estas preguntas, ¿verdad? Pero a la par con Federico Fermi, hay otro astrofísico muy, muy importante, que es ruso, que se llama Nikolai Kargachev. Él entonces habla de algo bien interesante que tiene que ver con la paradoja de Fermi. ¿Qué es lo que dice él? Bueno, si existen civilizaciones, deben ser de 3 tipos, ¿de acuerdo? Las civilizaciones de tipo 1, las civilizaciones de tipo 2 y las civilizaciones de tipo 3. ¿Qué son las civilizaciones de tipo 1? Las civilizaciones de tipo 1 son aquellas que utilizan la energía de su planeta para poder satisfacer sus necesidades. Es decir, nosotros somos una civilización muy próxima al tipo 1, pero todavía no alcanzamos. De acuerdo a Carl Sagan, precisamente, él decía que nuestra civilización es de 0.7. Estamos utilizando el petróleo de origen animal, estamos utilizando el carbón, todavía no hemos utilizado muchos elementos de nuestro planeta Tierra para satisfacer esa energía, como es la geotermia, como es el sistema hídrico, el viento, la luz solar. Esas son de tipo 1, estamos en 0.7. Pero aquí viene un problema que de pronto te responde ahora con la paradoja de Fermi. Son los filtros. Dice Fermi, hay un filtro que no nos deja avanzar. Bueno, pero dejémoslo por ahora allí. Esos son de tipo 1. De tipo 2 son las civilizaciones que han alcanzado el grado de poder utilizar su estrella anfitriona para satisfacer sus necesidades. En este caso, el Sol. Y aquí viene algo bien interesante, que hace algún tiempo se estudió el enigma de una estrella que tiene un nombre larguísimo, que recuerde es como el K1C 8462 y algo, pero bueno, la conocemos como la estrella Tabi. Esta estrella Tabi se encuentra en la constelación del Cisne y Lira, ¿sí? Tiene una masa un poquito mayor que la del Sol, que es 1.43 me parece, y es más luminosa que nuestro Sol. Esta estrella Tabi tiene algo en particular, y es que como que está disminuyendo su luminosidad, está disminuyendo, es decir, como que parpadea. Entonces aquí ya los estudiosos de la astronomía y los estudiosos de todas estas cuestiones de astrofísica hablan de la esfera de Dyson. ¿Qué es la esfera de Dyson? Dicen que si una civilización alcanzó el nivel tipo 2, una civilización de tipo 2, es capaz de envolver, digamos, es el Sol, como una especie de manto para captar esa energía del Sol y así satisfacer la energía de su planeta. ¿Entendido? Y vienen las civilizaciones de tipo 3. ¿Cuáles son esas civilizaciones de tipo 3?
son aquellas que ya han utilizado la energía de su planeta, pueden utilizar la energía de su estrella anfitriona, pero también pueden utilizar la energía de su galaxia. Son las más avanzadas. Bueno, hay unas personas que hablan de civilizaciones tipo 4, 5, 6, y por ahí en las 7 ya es una cuestión como espiritual. Pero digámoslo, estas son las civilizaciones de este tipo. Hay algo interesante aquí, y es que si hay civilizaciones de tipo 3, hace tiempos ya hubieran, digamos, colonizado nuestra galaxia, ¿de verdad? Nuestra galaxia ya lo hubieran visitado a todos los planetas que tengan vida, pero no lo han hecho. ¿Y dónde están? Esa es la escala de Gorbachev. Y entonces la paradoja de Fermi que tú me estabas explicando existe entonces un filtro. Hay un filtro que no deja pasar a las civilizaciones de tipo 1 a avanzar a tipo 2 y tipo 3. Entonces nosotros supuestamente no hemos alcanzado a pasar ese filtro. Y aquí hay algunas personas que dicen que estas civilizaciones de tipo 3, de tipo 1, que no alcanzan ese tipo 1, son civilizaciones que desaparecen. Y ya vemos nosotros lo que está sucediendo hoy en día con nosotros. Ese filtro está delante de nosotros y nosotros ya tenemos problemas con nuestra humanidad, con nuestra civilización. Tenemos problemas de contaminación, pandemias, guerras. Todo sucede en este pequeño planeta azul que está causando este grave problema que no podemos tal vez alcanzar a ser una civilización de tipo 2. Pero entonces, situémonos aquí en la Tierra. ¿Qué pasa entonces con los contactos que se habla de primero, segundo y tercer tipo? Ya aquí en la Tierra. Olvidémonos de la paradoja de Fermi ni de la escala de Gorbachev. Estamos aquí. Hoy en día estamos mirando una gran cantidad de objetos que se miran en el cielo, ¿no es verdad? Entonces, eso digamos que ese es un contacto de tipo 1. Vemos objetos. De tipo 2 son cuando ya supuestamente esas civilizaciones dejan algunos mensajes. Por ejemplo, no sé, ustedes han escuchado esos gráficos que dejan en las cosechas, ¿sí? Son de tipo 2. Cosechas de trigo. Exactamente, que hay muchos y que posiblemente detrás de esas gráficas que dejan en el trigo hay unos mensajes que ¿qué quieren decir? No sabemos. ¿Quién lo hizo? Pues se dicen algunas personas dicen que son extraterrestres, pero digamos que esos son mensajes de tipo 2. Primero, mensajes de tipo 1, observamos objetos, que eso continuamente vemos en las noticias, en la televisión, que se miró un objeto, un ovni. Y de tipo 2, que pues son ya mensajes, las pirámides de Egipto, todo esto se dice que son de tipo 2. Y de tipo 3, ya digamos que son contactos biológicos. Aquí me acuerdo de una película, no sé si Mario tú te acuerdas, que junto a Cosmos, a Carl Sagan, despertó mi gran inquietud por la astrofísica y la astronomía. Hay una película que se llama Contacto de Tercer Tipo. No sé si te acuerdas. Claro, asesorada por precisamente... Spielberg es un gran divulgador digamos, de la ciencia ficción, ¿no? Y recuerdo que en esta película, realmente después de era un trabajador, me parece que él era un trabajador, él lo contactaron de alguna forma, le dieron unas coordenadas geodésicas. La geodesia es la ciencia que estudia la Tierra en su verdadera forma. La Tierra no es plana, más que todo se parece a una elipse, geométricamente. Le dio unas coordenadas y él llegó allá y precisamente se hizo un contacto de unos seres extraterrestres con las personas. Llegaron unas y se fueron otras personas. Entonces, esas son unas películas muy interesantes, ¿sí? Pero entonces, Mario y queridos amigos, ¿por qué no han hecho contacto con nosotros? Es la otra pregunta, después de hablar de la paradoja de Fermi, Gorbachev,
los tipos de civilizaciones, bueno, ¿por qué no han hecho contacto con nosotros? Entonces hay algunas preguntas que nos podemos hacer. La vida superinteligente, es decir, los que están ya en tipos de civilizaciones 2 y 3, bien podrían haber visitado ya la Tierra antes de que estuviéramos aquí. Imaginémonos que nos hayan visitado ellos hace 200.000 años, cuando el hombre pues no tiene este conocimiento que teníamos hoy, ¿verdad? Es posible que nos hayan visitado ya civilizaciones de este tipo. Es posible también que la galaxia con civilizaciones de tipo 3 ya ha sido colonizada, pero resulta que vivimos en una zona rural desierta de la galaxia. Nosotros no nos olvidemos que vivimos por ahí en un el brazo espiral de nuestra galaxia, muy apartado, afortunadamente, les comento, muy alejada del centro, porque parece que en el centro ya se ha demostrado que existe un agujero negro donde pues podríamos tener muchos problemas si estuviéramos en el centro. Vivimos muy aislados, entonces estos seres extraterrestres podrían haber colonizado, pero vivimos muy lejos, es una zona desértica, ¿no es verdad? Otra cosa, otro elemento es que las civilizaciones depredadoras, existen civilizaciones depredadoras de tipo 3, ¿sí? O 2, allá afuera, y la mayor parte de la vida inteligente es mejor no emitir señales al exterior. Es decir, que si existen civilizaciones de tipo 2, es mejor no emitir señales de radio. No nos olvidemos, nosotros estamos emitiendo señales de radio desde hace mucho tiempo, desde hace 50 años. Y esas señales de radio posiblemente ya hayan alcanzado al espacio 1000 años luz, ya estén a 1000 años luz. Es posible que nos esté escuchando algo, pero no nos olvidemos lo que decía Stephen Hawking. Stephen Hawking nos decía, ese gran astrofísico que murió hace, ¿cuánto? ¿Un año será? Sí, murió hace unos 2 años, murió, y él decía, no es bueno dar a conocer dónde nos encontramos nosotros, porque ya miraron lo que pasó con los indígenas de América cuando llegaron los españoles. No fue bueno para los indígenas. Llegaron aquí a predar, a sacar los recursos y tuvimos problemas, ¿de verdad? Entonces aquí recuerdo a Steve Hawkins que decía eso. Rafael, querido, eres ingeniero catastral geodesta, estudiaste en la Universidad de Nariño una especialización en ecología, también eres especialista en proyectos de desarrollo con énfasis ambiental. ¿Cómo es posible que un personaje como tú le dio por estudiar luego astronomía y astrofísica? Cuéntanos un poquito de esa parte y dónde estudiaste astronomía y astrofísica. Bueno, yo te quiero comentar que pues, yo soy ingeniero catastral geodesta precisamente, y cuando yo estudiaba, a mí me inquietaba mucho como a muchas personas. Lo que pasa es que la astronomía y la astrofísica es una ciencia apasionante, es una ciencia visual, y dentro de nuestros genes tenemos algo metido de lo que hemos hablado en este momento, de dónde venimos, para dónde vamos, ¿verdad? Y yo lo tenía muy claro cuando estudiaba, y dentro de mi carrera miraba una materia, que sí, vi 5 materias que se llaman astronomía de posición. La astronomía de posición es tratar de determinar posiciones sobre la superficie de la Tierra, es decir, coordenadas por métodos astronómicos. Eso hoy se lo puede hacer muy fácilmente con un GPS, pero anteriormente nosotros lo hacíamos por métodos astronómicos. Teníamos que salir, conocer las constelaciones, conocer las estrellas, el nombre de las estrellas, para poder apuntar los teodolitos y hacer los cálculos de astronomía de posición. Cuando yo terminé mi carrera, yo venía con todo ese bagaje de conocimientos, y Carl Sagan precisamente fue uno de los mentores de lo que soy ahora, de esa maestría en astrofísica que tengo. Llegué aquí a Pasto, a Nariño, donde vivo, y
tuve la oportunidad de ser profesor de una universidad y precisamente la materia que empecé a dictar era astronomía de posición. Imagínate que tenemos con los alumnos hacer muchas investigaciones en base a esto. Carl Sagan, con su programa Cosmos en televisión, que ustedes, Mario hablaba al comienzo. Me encantaba. Carl Sagan fue uno de los mentores, imagínate, y estas películas que salieron en ese tiempo. Alguna vez él tiene una sociedad que se llama la Sociedad Planetaria, y yo le escribí alguna vez. Yo llegué y fundé una asociación de astrónomos aficionados acá que se llamaba Belisario Ruiz Wilches. ¿Por qué ese nombre? Porque era una persona que tenía muchos escritos de astronomía y además fue fundador de un instituto acá, del Instituto Agustín Codaxi. Entonces, bueno, cuando tuve esa fundación salíamos a hacer trabajo de campo y hacer muchas cosas interesantes acerca de los cometas. Posteriormente, tuve la oportunidad de hacer esa maestría en astrofísica y astronomía con la Universidad de Valencia. Y allí desarrollé una metodología para hacer la cartografía de asteroides. Y precisamente hice la cartografía de un asteroide que se llama Lutetia, un asteroide que se encuentra en el cinturón precisamente de asteroides entre Marte y Júpiter. Un asteroide que tiene 100 kilómetros, imagínate, es muy grande, 100 kilómetros. No nos olvidemos que el que destruyó la vida, destruyó, digamos, la vida aquí en el planeta Tierra, casi la destruyó, fue hace 65 millones de años, solamente se dice que tenía 11 kilómetros. Y quien estudió precisamente eso fue una colombiana que trabaja en la NASA, que se llama Adriana Ocampo. Y ese asteroide cayó en México, en el Golfo de México, pero no tanto es el tamaño de 11 kilómetros, sino la velocidad con que cae. Cae a más de 40.000 kilómetros por hora, imagínate el impacto que puede causar eso. Destruyó la vida de ese tiempo, los dinosaurios, el T-Rex, que es uno de mis favoritos. Todos estos solamente quedaron algunos organismos pequeños, de no más de 3 kilos, y mamífero uno de ellos, y pues que dio origen a todo lo que somos hoy. Imagínate que la vida a veces es tan dura, tan drástica, estos fenómenos naturales que acaban con la vida, pero dan paso a que surja otras especies. Si no hubiera sido por esto, pues seguramente no estuviéramos nosotros hoy acá. Entonces, eso es lo que te puedo comentar por qué estudié astrofísica y astronomía. Generé unas metodologías para realizar la cartografía de ese asteroide utilizando algo que se denomina los sistemas de información geográfica. Y eso lo están aplicando ahora en otros asteroides para hacer análisis de los cráteres y cosas de estas de los asteroides. Qué apasionante es este tema. Entendemos que tú tienes un canal en YouTube que se llama Disenso. ¿En qué consiste tu canal? Cuéntanos un poquitito. Bueno, yo tengo Chisme. Yo tengo un canal, pues los invito a que lo miren, Disenso. Realmente nos reunimos con unos compañeros de acá de la Universidad de acá de Nariño. Ellos ya son pensionados. Carlos Santamaría es uno de ellos. Y lo que hacemos es ponernos un tema, ¿no? Digamos un tema. Ellos pues el uno es psicólogo con un doctorado en psicología y el otro tiene un doctorado en humanismo. Entonces imagínate un astrofísico, un ingeniero metido hablando de humanismo y de estas cosas, pero con ellos he aprendido algo, ha sido un aprendizaje continuo, porque esto me despertó a mí que esta parte espiritual, esta parte del conocimiento espiritual, de la cábala, que me ha llevado a mí a comprender muchas cosas que antes no las podía comprender. Te digo algo como para que te vayas haciendo una idea. Desde el punto de vista de astrofísica y de astronomía, sabemos todo lo que pasó del Big Bang para acá, hace 13.700 millones de años. Cómo se dice que toda esa energía estaba concentrada en un punto. Energía, no masa. La energía sí puede estar concentrada en un punto, no la masa.
No nos olvidemos que la fórmula de Einstein dice energía igual a masa por la velocidad al cuadrado, por la velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, que si tenemos una energía, ¿sí?, infinita, podemos crear masa si se alcanza la velocidad de la luz. Eso pasó en el Big Bang, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos una cantidad de cosas hacia acá. Pero hacia atrás, ¿sí? Stephen Hawking, ¿qué decía? Hacia atrás no sabemos qué pasa, y muchos astrofísicos no sabemos qué pasa. Pero aquí apareció un científico, un físico teórico, que ustedes lo han de haber escuchado, que es americano, que se llama Michio Kaku. Michio Kaku es un científico que empezó a hablar sobre la teoría de cuerdas, y dice que desde antes del Big Bang había una sopa de energía. Esa sopa de energía, si ya nos pasamos a la cábala, entonces imagínate que esa sopa de energía, que podríamos llamar infinita, ¿sí?, que habla Michio Kaku en su teoría de cuerdas, pero yo ya, que soy un estudioso de la cábala también, digamos, dejemos esta parte de la astrofísica hacia atrás, había una energía infinita, una luz infinita, llamémosla como ustedes quieran, energía, luz, Dios, alma, no sé. Y esa energía... Y además, Rafa, que dentro de todos estos pueblos milenarios, con esa, digamos, con ese conocimiento antiquísimo, como por ejemplo la parte ayurvédica de la India, cómo ellos conciben el universo con el famoso Big Bang, pero sería simplemente el Big Crunch, llamémoslo al revés, de los paralayas y el de los ciclos de manifestación de la materia, que es Maya, y que se oculta la materia, pues tendríamos que revisar y hacer casi como un sincretismo entre esos conocimientos orientales y occidentales. Pero quiero decirle, mi querido amigo, que se acabó el programa. No me digas, Mario, no me dejaste terminar acerca de lo de la cábala. Bueno, rápidamente te digo, esa energía dio amor, luz, lo que tú quieras, a algo metafórico que era una vasija. Esa vasija, él tuvo un deseo, creó la vasija. Esa vasija solamente podía recibir, pero no podía crear, hasta que un día se rebeló y dijo, no, yo ya no quiero recibir más, yo quiero crear. Hubo, digamos, la energía infinita, esa energía infinita se retrayó y causó esa explosión, que es lo del Big Bang. Esto lo pueden encontrar ustedes en un libro que es muy interesante, que se llama El Poder de la Cábala. Te lo recomiendo, Mario, si no lo has leído, aunque sé que tú has leído todo esto, que es de Yehuda Berg. Sería muy interesante, habla sobre qué pasó del Big Bang hacia atrás, mejor dicho, Mario. Y si me dejas, puedo recomendar unos libros a las personas que les interese. ¿Sí? ¿Es posible, Mario? Sí, ¿O se acabó el tiempo? Se nos acaba el tiempo, pero me parece muy importante, dale. Pues, a ver, una puede ser Un paseo por las estrellas de Tirón, ya práctica de Jean Lacroix, y bueno, de Stephen Hawking, la teoría del todo, una breve historia del tiempo de Hawking, de Cosmos, de Carl Sagan. Bueno, eso es muy fácil encontrar en Google, los libros en forma gratuita que ustedes los pueden bajar y pueden leer, y es un tema supremamente apasionante y tenemos muchas cosas de qué hablar acerca de estos temas. Bueno, yo pienso que sería interesante que nos compartas esa información, esa literatura, por el WhatsApp privado, y nosotros cuando subamos la copia del programa, pues ahí la anexamos. Te agradecemos infinitamente, y yo sé que este tema da para mucho más. Apasionante, gracias, querido Rafael, que tengas un día maravilloso, muchas bendiciones, mucha salud por allá. Gracias. Para ti, toda salud cósmica. Y un abrazo galáctico a todos ustedes. Gracias, hermanito, gracias. Somos Positivo Extremo Radio.